ya hemos orado y vamos a aprovechar, seguir aprovechando el tiempo con esta estadística. Esta fue una estadística en el año 2020 en marzo. ¿Quién recuerda qué estaba pasando en marzo de 2020? Cerrando el país. Y otros, el mundo se estaba cerrando las fronteras. Y en el año 2020, o sea, al inicio de los cierres, se hizo esta estadística sobre, hermano, el hecho de las personas que son alcanzadas para Jesucristo, donde la estadística reflejó que el medio más efectivo por el cual el 80% de los que sigan a Cristo será por medio de ¿qué? De relaciones personales, cercanos, ¿cómo qué? Como familiares y amigos. Lo que está diciendo la estadística es que el 80% de los que se van a convertir a Cristo se va a convertir porque algún familiar, amigo o relacionado le comparte a Cristo. No está diciendo que el 80% de los que se van a convertir de acá van a venir por la campaña evangelística que ustedes van a dar y el evangelista que venga de África o de Estados Unidos, ni del apóstol que venga. Lo que está diciendo es que de cada 100 que vaya a ganar esta iglesia para Cristo, el 80% va a ser porque los mismos miembros de esta iglesia le compartió su fe a su amigo, familiar y relacionado. ¿Qué le parece? Donde el 80% de los que van a venir a Cristo van a venir porque usted le haya compartido a Cristo. Y es por ello entonces que tenemos que movernos, y ya la pastora le presentó la escala misional y yo volveré a presentarla. Movernos de creyente N1, que el N1 yo le digo que es el creyente CC o come culto. ¿Sabe cuál es el creyente come culto? Es el creyente que solamente viene a la iglesia, levanta su mano, adora a Dios, no sabe cómo se encendió ese bombillo, no sabe cómo se limpió el templo, no sabe el mitolín que se usó en el baño de la iglesia, no sabe de más nada, solamente sabe venir, consumir e irse. Ese es el creyente come culto. En la semana no sabe de nada y no se integra de nada. Y gloria a Dios que para esta zona hay pocos, ¿verdad que sí? Dele un aplauso al Señor. Entonces, el creyente come culto o N1 no está comprometido con la misión. No está comprometido con el crecimiento del reino de Dios ni con la expansión de la iglesia local en la cual Dios la ha colocado. Porque a cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha colocado en un cuerpo local que es la iglesia, que es la congregación. Nuestra congregación, Dios nos ha colocado, pero nos ha colocado con una asignación. Diga conmigo, asignación. Cuando vemos en el libro de San Juan, el Señor habla en el capítulo 15, hablándole a los discípulos, que Él fue que nos escogió, ¿a quién? A nosotros. Él nos escogió. Usted no escogió a Dios. Dios le escogió a usted. ¿Y sabe para qué? Dice la Biblia. Y para que lleven ¿qué? Frutos duraderos. Frutos en abundancia. Fui escogido de Dios para llevar frutos en abundancia. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, fuiste escogido por Dios. Ahora pregúntele, ¿sabe para qué?
para que lleve frutos en abundancia. Para que produzcamos frutos. Entonces, el creyente N1 en la escala misional de la misión, que está comprometido con la misión, no comparte su fe. Mas, esta estadística dice que el 80% de los que se van a convertir a Cristo es porque alguien le compartió, familiar, amigo relacionado. Tus vecinos, tus amigos, tus familiares se van a entregar a Cristo no por aquel evangelista, sino por usted y por mí, que le compartamos nuestra fe, la fe en el Señor. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la mayor estrategia para que una iglesia crezca entonces? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? ¿A partir de qué? Si me levanta uno la mano, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia entonces más ideal, según esa estadística, para que una iglesia crezca? Oiga, yo quiero, hermana, ¿cuál es su nombre? Liliana. ¿Usted es de la iglesia local? ¿Seguro? Mire, pues pastora Loida, regáleme ese libro ahí, regálele a Liliana sobre grupos pequeños. Grupos pequeños saludables. ¿Cómo fue? Bueno, si aquí hubiera un chin de café con leche, yo lo hubiese... Una broma. Pero óigame, hermano, la mayor estrategia es cuando nosotros los creyentes nos movilizamos para compartir nuestra fe. El 80% de los que van a venir a Cristo van a venir porque un amigo familiar o relacionado le compartió a Cristo. ¿Quiere que se lo compruebe eso? Mire, se lo voy a comprobar en este momento. Hija, ¿cuál es su nombre? Tatiana. ¿Hace qué tiempo usted conoció al Señor? 2 años. ¿Quién le compartió? ¿A través de quién conoció a Cristo? ¿Quién la invitó? Vino sola. Nadie le invitó. Bueno, son de las cosas que suceden. Hay gente que hasta ha escuchado que Dios le ha hablado. Amén. Hermano, ¿hace qué tiempo? ¿Quién le compartió a Cristo? Vino con su esposa. ¿Quién vino primero? Los dos juntos. No, pues excelente. ¿Y usted, sierva? Para 3, ¿quién le compartió a Cristo? ¿Quién? Amigos. O sea, algún amigo vecino le compartió a Cristo. Excelente. ¿Y usted, joven? Su papá. Tenemos un amigo, tenemos un familiar. ¿Y usted? Su papá. Liliana, ¿y usted? Un familiar. ¿Y usted, hija? Una vecina, un relacionado. ¿Y usted, amada? Un vecino. Usted ve, un vecino. ¿Y usted, sierva? Su abuela, un familiar. ¿Y usted, hija, que está al lado? Al lado. Ani. ¿Y a usted, Ani? Nació en el Evangelio. Entonces, ¿a través de quién? Perfecto. Seguimos acá, sierva. Sí. Mi hermano, un familiar. Seguimos. ¿Usted vino sola? Ah, porque hay gente que esto está bueno por aquí. Siervo, ¿y usted? Aquí adelante. Ok. Ah, ok. Nos visita, ¿verdad? Qué bueno. Mamá. Un hermano allá atrás. El siervo. También solo. No, pero aquí oran mucho para que Dios traiga a la gente. ¿Y allá? Oiga, pero yo le voy a decir algo. También
Es duro que si nosotros no hacemos el trabajo, que tenga Dios que estemos viendo a la gente. Miren, Cristo viene. Y allá atrás, también hay que estudiar esta iglesia. Y allá, el varón. ¿Cómo lo llamó Jesús? Un sueño. Mire, hay que estudiar este caso, esta iglesia. Allá atrás. ¿Cómo? Sí. Ok. Pero se da cuenta, la gran mayoría, algún familiar, amigo relacionado. Esta estadística entonces está diciendo que si nosotros comenzamos a compartir nuestra fe con nuestros amigos, vecinos y relacionados, el 80% de ellos se van a entregar a Cristo. Si la iglesia de Dios, tabernáculo de la esperanza, quiere ganar a toda esta zona para Cristo, entonces como miembro debemos comenzar a compartir nuestra fe para que la gente venga al Señor. ¿Le damos un aplauso a nuestro Dios? Retornamos a la diapositiva inicial, 6 diapositivas anterior, ¿verdad? Perfecto, entonces, ¿qué procuramos? Que usted, lo que vamos a aprender hoy, lo comencemos a practicar en la casa y que usted pueda también entrenar a los que ganan para Jesucristo y que también usted pueda informar de su trabajo. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de hacerlo a través de grupos pequeños, discipulados en casa? Y luego entonces vamos a ver en el próximo encuentro que tengamos cómo de una diapositiva que le enseñó la pastora sobre el fundamento misionológico, y no sé si la recuerda, que la iglesia hace lo que es y la iglesia organiza lo que hace. Entonces esa parte de la iglesia organiza lo que hace, lo veremos en nuestro segundo encuentro, porque nosotros necesitamos articular una estrategia y una estructura para retener a aquellas personas que el Señor nos envía a la iglesia o que nosotros podemos alcanzar para Jesucristo. Y esto es muy importante porque es como la ruta donde la persona que se convierte, que entra a la iglesia, debe movilizarse. Una persona, por ejemplo, un pelotero está en el home para batear y cuando batea, que da un hit, ¿hacia dónde se supone que debe ir el jugador? ¿Hacia qué base? A la primera base. ¿Usted se imagina que vaya hacia la tercera? ¿Qué va a pasar? ¿O usted se imagina que y se quede en el mismo home con el bate agarrado? ¿Qué va a pasar? Es un out seguro. Entonces se supone que cuando una persona batea, entonces vaya ¿a dónde? A la primera base. Y luego de la primera base, ¿dónde se supone que debe ir? Y luego entró, ¿verdad? Carrera. Y más si Aguilucho que está bateando, ¿verdad? A su nombre. Entonces, ahora, a nivel de la iglesia, ¿cuál se supone que debe ser la primera base? Donde la persona que viene a Cristo llega, se estaciona. ¿Cuál debe ser la base? Donde el nuevo convertido, amén, donde el nuevo convertido entra. Una vez la persona levantó, Gloria a Dios, su mano para aceptar a Jesucristo. Una vez la persona levantó su mano para aceptar a Jesucristo,
Jesucristo, ¿cuál debe ser? Se entiende que debe ser la primera base donde esa persona vaya. ¿Y cuál debe ser la segunda y la tercera base? Donde esa ruta sea un proceso de crecimiento en mi discipulado, en el desarrollo de ese discípulo. Entendiendo que la primera base, por lo menos, debe ser donde reciba lo que es las primeras enseñanzas o ABC, y todos sabemos lo que es un ABC. ABC son las enseñanzas iniciales, donde A es adoración, B Biblia y O de oración. Son las enseñanzas básicas antes de entrarlo a lo que es ya el proceso doctrinal, para que ese nuevo convertido pueda sobrevivir en medio de este mundo que está tan difícil. Y una vez vaya a la primera base, entonces, ¿cuál debe ser esa segunda base que debe entrar? Una vez se convirtió, entra esas enseñanzas básicas para afirmar su fe, y luego entonces lo movemos a la segunda base del proceso doctrinal, ya donde va a conocer mucho más de las enseñanzas básicas de la iglesia, pero una tercera base donde es equipamiento. Esa ruta donde lo equipamos, ¿para qué? Para el servicio. Recuerde que la tercera base entonces ya es home, entra en una carrera que pueda servir. Si no tenemos nosotros claro ese proceso, entonces vamos a tener creyentes que se convierten a Cristo, mas sin embargo no hay un proceso de madurez. El discipulado es la única manera para nosotros poder adquirir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si no entramos en un proceso discipulado, es más, yo no puedo ser discipulador cuando yo no soy discípulo. Se entiende que el liderazgo entra en lo que es ese segmento de discipuladores. Pero si yo no soy discípulo, no he sido discípulo, entonces no clasifico ni califico para ser líder. No se puede ser líder en la iglesia si no se es discípulo. Aquí no puedo brincar de que cuando bateo, en vez de ir a mi primera, segunda y tercera base, bateé y me voy para la tercera para de una vez entrar home. No. Por lo regular, cuando ese proceso se da, entonces lo que vamos a tener es gente en el liderazgo que yo digo que se le ve el refajo, que no han adquirido la madurez ni el carácter de Cristo como debe ser. Y son gente muy buenas con talento y son una bendición, mas sin embargo son gente que sirven pero no edifican. Hay gente que... Por eso, no solamente basta que cante bien, que predique bien y que haga las cosas bien. Eso, si te vamos a colocar en la base ya de servicio dentro de la iglesia, no solamente que tú sepas hacer las cosas bien, porque hay algo que puede servir, mas sin embargo, con el manejo de tus relaciones interpersonales, que no está bien trabajado tu carácter. Eres muy bueno haciendo las cosas, la persona es muy buena, pero la gente dice, oye, fulano es bueno, pero lamentablemente lo que hace con las manos, lo desbarata con los pies. Y eso cuando no se entra en ese proceso para hacer trabajado nuestro carácter. Recuerde que el Señor en Efesios dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es el ministerio? Servicio. Pero también dice, y para la edificación. No solamente debo servir, debo edificar. Hay gente, mucha gente que sirven, que están en el servicio, pero lamentablemente no edifican. Y por eso es importante entonces
que nosotros, desde que la persona entra al Señor, entre por ese proceso, porque a fin de perfeccionar, de Dios ir puliendo nuestra vida y nuestro carácter. Entonces, viendo todo esto, sabemos ya el compromiso que todos nosotros tenemos de que para yo ser discipulador, debo ser discípulo. Debo aprenderme a sentarme para aprender. Y eso es vital. Ahora, acá en la... ¿Se fue? Está ahí. Siguiente. Siguiente. Fíjese. Aquí nosotros vamos a ver cómo a través de los grupos pequeños Dios comenzó a relacionarse. Y Génesis 1:27 habla que Dios creó al hombre a su imagen y que el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hizo Dios? Le hizo una ayuda idónea. Dios vio no era bueno que estemos solos. Por eso en la iglesia debe tener, o como iglesia debemos dentro de nuestra estructura tener un espacio donde las personas, los que se van convirtiendo y la iglesia, podamos estar en grupos pequeños. Hay un autor del libro Iglesia Simple, Tom Rainer, autor de la Iglesia Simple. Y ese autor habla, Tom Rainer, que como iglesia debemos tener un espacio donde celebramos, un servicio de celebración. Y eso es los domingos donde todos venimos y celebramos. Pero celebramos ¿qué, hermano? Lo que se supone que hicimos en la semana. No es solamente celebrar que vine a adorar a Dios. No, vamos a celebrar cuántas personas usted le compartió a Cristo. Vamos a celebrar cuántos niños usted alcanzó a través de una escuela bíblica en su casa. 4, 6, 8 niños, no importa. Si los niños que viven al lado de su casa, sus padres son inconversos, no le van a enseñar a orar. No le van a enseñar a esos niños a leer la Biblia, ni tampoco le van a guiar para venir a la iglesia. Si usted no lo hace, ellos no lo van a hacer. Y la Biblia dice en Isaías 54, te extenderá a tu derecha y a tu izquierda. Y yo me pregunto, ¿quién vive a la derecha de tu casa? ¿Cómo se llama la persona que vive a tu derecha? Lilian, ¿cómo se llama la persona que vive a su derecha? Rapidito. Y el que vive a la izquierda, el apodo, dígamelo. Boya. Entonces, los hijos de Rapidito que está a la izquierda y los a la derecha, y los hijos de Boya que está a la izquierda, es responsabilidad de Lilian compartirle su fe a esos niños y alcanzarlo, hacer algo para la gloria y honra del Señor. Dígale al que está a su lado, te extenderá a tu derecha y a tu izquierda. Isaías 54 dice, porque te extenderá a la derecha y a tu izquierda. Y dice, alarga tus cuerdas y ¿qué? Y refuerza tus estacas. Dice, es que tus cortinas sean extendidas. Y dice también el Isaías, porque tú habitarás ¿el qué? Las ciudades asoladas. Las ciudades asoladas, las familias sin Dios y sin esperanza. Tú la vas a habitar. Están desoladas. El chupacabra, Satanás se lo tragó. Se lo está comiendo. La Biblia dice, te extenderá a la derecha y a la izquierda. Y el que vive en una casa de 2 niveles, un edificio, bueno, pues te extenderá a la primera planta y a la tercera planta. Y tú habitarás las ciudades asoladas. Dice, tú la habitarás. Usted y yo somos los que debemos ganar esa persona. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer?
Si la estadística decía que el 80% de tus vecinos se van a convertir cuando vengan de por allá a predicarle. ¿Cuándo es? Cuando usted mismo le predique. A lo mejor no se han convertido porque no le has compartido la fe. ¿Entiende el gran compromiso que tenemos nosotros? ¿Y cuánto me están entendiendo? ¿Y cuánto me están siguiendo? Entonces Isaías dice, alarga, extiéndete. Y esa es la misión de la iglesia. El Señor Dios puso la necesidad del ser humano de relacionarse. Eso es una muestra de que fuimos creados para desarrollar afinidad con otras personas. El hecho de que Dios visitara al hombre y la mujer en el huerto, ¿habla de qué? De socialización. La Biblia dice en Génesis que Dios visitaba al hombre en el huerto. El Señor socializaba. Entonces, ¿quiénes estaban en el huerto? Estaba Adán, estaba Eva, ¿y quién más? Y Dios que le visitaba, ¿verdad? Y ellos formaban ¿qué? Un grupo. 3 formaban un grupo. Ahora, vamos a ver los grupos pequeños en la manera en que Dios actúa en el accionar de Dios en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, el consejo de Jetro a Moisés. ¿Cuál fue el consejo de Jetro? Mucho trabajo, estaba Moisés, agotamiento físico, fatiga de espera del pueblo, fue lo que llevó a Jetro a aconsejar a Moisés de organizar al pueblo ¿en qué? En grupos pequeños y reenfocarlo en la misión de Dios. La función de Moisés, según Éxodo 18, 19 al 22, era que orar, enseñar, entrenar, liderar, seleccionar buenos líderes y atender los problemas mayores. Entonces Dios, como una estrategia de mayor impacto y de alcance, dijo, ubica personas en grupos y según el perfil, ponles líderes para que lo trabajen. La función de los grupos pequeños, Eclesiastés 4, 10 al 12 dice, es mejor 2 y hay de quién. Pues si cae, ¿quién lo levanta? Pero también en la siguiente diapositiva, cuando Jesucristo alimentó a la multitud, ¿cómo lo hizo? A través de grupos pequeños, Marcos 6:39, y les mandó que hiciese ¿qué? Recostar a todos. ¿Por qué? Por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Se da cuenta cómo Dios a través de los grupos pequeños actúa? Y es, retomando lo de Tom Rainer, hablaba, toda iglesia debiera tener un espacio de celebración que es los domingos. Pero dice, aparte, pero ¿qué pasa? Que los domingos, el espacio de celebración que viene tanta gente, a lo mejor aquellos que son de bajo perfil, que casi no se sienten en la iglesia, si comienzan a faltar 2 o 3 veces a la iglesia, van a pasar desapercibidos el que es de bajo perfil. Hay otros que son de perfil alto, que no bien se ha acabado el culto y ya uno lo está extrañando. Y qué raro que fulano, porque se siente, pero hay otros que son de bajo perfil. En los cultos de celebración de los domingos, al ser tanta gente, muchas veces no tenemos ese tiempo de socializar. Y Tom Rainer dice, además del culto de celebración, debe haber un espacio donde los creyentes en grupos pequeños puedan reunirse, ser edificados, fortalecer la fe, pero también desarrollar los dones y talentos. Y en la estadística, en el estudio que le presentó la primera semana a la pastora Reina, de la primera diapositiva, hablaba de Christian Schwab cuando hizo el estudio investigativo sobre el desarrollo natural de la iglesia. Christian Schwab estudió 1000 iglesias grandes en los 5 continentes, en todo el mundo. ¿Y sabe qué estaba buscando? ¿Cuál era el denominador común que hacía que esas iglesias crecían? Por algo crecen. Y comenzó a investigar.
hermano, y evaluó 1000 iglesias de las más grandes en los 5 continentes. Y tengo para decirle que él encontró 8 características que eran denominadores comunes por las que esa iglesia crecían. Y una de esas características, ¿sabe qué? Era que esas iglesias estaban estructuradas en grupos pequeños. Porque los grupos pequeños permiten el calorcito y la calidez. A lo mejor el domingo nadie se dio cuenta que tú faltaste, pero cuando estás en un grupo pequeño, si tú faltas, ahí nos damos cuenta. En el grupo pequeño nos bebemos el cafecito, hablamos de los problemas, hablamos de la situación. Cosa que a veces en la iglesia, en el servicio grande, no hay tiempo para eso. Se acabó el culto, saludamos y antes de los 5 minutos, ya los 10 minutos, está el vacío allá afuera. Pero los grupos pequeños le permiten, ¿sabe qué? La calidez. Y yo comparo el impacto de un grupo pequeño. ¿Sabe qué? Con qué yo lo comparo? Con lo que es, aquí tenemos cerámica en este piso. Yo me pregunto, ¿cómo se llama esas líneas de cemento finita? ¿Cómo le llaman a eso? Que está entre la cerámica. ¿Cómo? Juntas, le llaman juntas. A la junta. Pregunto, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si esta cerámica la hubiesen colocado y no le echan la junta? ¿Quién me dice? ¿Qué hubiese pasado? Se despegan. Un factor común que vieron que las iglesias crecientes crecían era porque estaban conformados en grupos pequeños. Y esos grupos pequeños tienen un efecto de junta. Impide. ¿Me estás copiando? ¿Me está entendiendo? Los grupos pequeños impiden que la cerámica se levanten y se pierdan, que la gente se vaya. Porque permiten ese calorcito, esa calidez, esa hermandad. Y óigame, y eso, iglesias que trabajan con grupos pequeños, ¿sabe qué? Fideliza a la persona, a la iglesia que asiste. Puede pasar por 20,000 iglesias. ¿Por qué tú vas a tal iglesia, tabernáculo de la esperanza? ¿Y por qué tú vas? Y son elementos que ayudan. Amén. Y Tom Reiner dice, además de los grupos pequeños donde se desarrollan, dice, las iglesias debiéramos tener un espacio de capacitación. ¿Para qué? Para que desarrollar los dones y talentos y capacitar a la persona sobre algunas